Hoy tengo el gusto de saludar a Diana Gómez. Diana es profesora del IEPRI e integrante del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales de este instituto. Diana, buenas tardes. Mariana, buenas tardes. Este grupo publicó recientemente el libro Desafíos de la Política Internacional Latinoamericana en el siglo XXI, que busca plantear una reflexión transversal en temas que están presentes en el relacionamiento internacional y que a su vez están agrupados en tres grandes tipos de desafíos: el económico, el geopolítico y el territorial. Tú escribiste el capítulo El land grabbing o acaparamiento de tierras, el caso de China en América Latina. Y señalas en este escrito que, y aquí me permito abrir comillas, el acaparamiento de tierras internacionales, las inversiones extranjeras en tierras o extranjerización de la tierra, más conocida en la literatura sobre el tema como el land grabbing, hace referencia en este artículo al control de extensiones relativamente amplias de tierras y otros recursos naturales a través de una variedad de mecanismos económicos, jurídicos y políticos que involucran capital a gran escala y a menudo cambian la orientación del uso inicial de los recursos hacia el carácter extractivo. Quiero que iniciemos esta breve conversación, Diana, con una pregunta acerca de ese origen y evolución de la compra de tierras en el mundo. Este es un fenómeno que pues tampoco es tan reciente, ¿no? Lo que pasa es que adquiere características globales, que es la diferencia con el pasado. Y adquiere características globales porque en gran medida a raíz de las políticas de liberalización de los estados, lo cual impactó también a los estados de América Latina a fines del siglo pasado, a eso se sumaron las políticas de la OMC de liberalizar las importaciones y las exportaciones. A eso se sumó las políticas de los organismos internacionales tipo Fondo Monetario Internacional y demás que buscaban precisamente impulsar ese proceso de liberalización de las economías. Entonces, a partir de esas situaciones, lo que se empieza a dar es el hecho de que, bueno, sumado también a la crisis financiera de 2008, que se vuelve también un estímulo adicional a considerar que la tierra se vuelve cada vez más un bien de mayor valor, aunado también con la crisis alimentaria que hubo en África hacia los años de la crisis financiera de 2008. Y obviamente que esto se convierte en un cada vez mayor atractivo, sobre todo para los países industrializados de Occidente, pero también para las economías reemergentes. Estoy hablando de países como China, por ejemplo, y evidencia que hay todo un mercado de tierras en el mundo. Esa es básicamente la situación que se da. Diana, ¿y por qué China compra tierras? China, en la medida en que ha venido en este proceso de reforma y apertura, que le implicó obviamente todo un crecimiento económico que sabemos han sido de tan grande magnitud, ha significado también una revisión de su política de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que China es el hogar del 21% de la población mundial, pero apenas tiene la posibilidad de hacer uso del 8% de la superficie cultivable en el planeta. A eso se suma que una tercera parte del territorio chino está o contaminado o deforestado. Entonces, obviamente que no cuentan con territorios disponibles desde el punto de vista de la cantidad y de la fertilidad, entre otras porque las zonas más fértiles dependen del riego. Entonces, tampoco hay un nivel de fertilidad como un país como el nuestro. Entonces, eso implicó empezar a buscar tierras afuera. Claro, este no es un fenómeno solamente chino, este es un fenómeno que también se da en los demás países, grandes potencias, y da lugar a que en América Latina, por ejemplo, Estados Unidos, que era el primer gran usuario de tierras, si le podemos dar ese nombre, porque finalmente no son compradores, pero usufructan la tierra. Después del 2017 ya no es Estados Unidos, sino China, en el caso nuestro, pues, de la región. Quiero que terminemos esta brevísima conversación con una pregunta acerca del acaparamiento de tierras por parte de China en América Latina, ¿sí? Y en especial en esos tres casos que tú señalas en este artículo, que son Brasil, Argentina y Colombia. Este es un fenómeno que sobre todo impacta a Brasil, como tú dices, Argentina, Colombia, pero también otros países como Uruguay, como Bolivia,
el propio Paraguay, en fin, digamos, hay un número de países de la región que está altamente comprometido con el fenómeno, em, entre otras porque si uno solamente se pone a ver el caso de la soya, encuentra que el 60% de la soya que China importa para su propio consumo viene de América Latina y sobre todo viene de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Pero eso es la punta del iceberg, es decir, apenas estamos hablando de un producto. Pero ¿qué pasa con el trigo? ¿Qué pasa con el sorgo? ¿Qué pasa con el maíz? ¿Qué pasa con el azúcar, el algodón? Eso sin contar también, digamos, aquí estamos hablando solamente de productos alimentarios. Revisemos otra clase de recursos, no solamente los alimentarios, sino en el orden energético, por ejemplo, donde también hay unos claros intereses de China en la región. Entonces, claro, China tiene muy claro desde los años 80 que América Latina pues, es una región importantísima desde el punto de vista de los recursos naturales, lo decía Deng Xiaoping en su momento. Y efectivamente lo que estamos viviendo es que somos un escenario propicio, que además seguimos el esquema de lo que hizo China en África. Y somos un escenario propicio para que China se haga en el caso particular de los alimentos, a los alimentos básicos de su consumo diario, que entre otras, a raíz del crecimiento económico, es importante decir, China ha venido un cambio de dieta. Eso implica que cada vez necesita no solamente los recursos alimentarios tradicionales como la soya, sino de otros, como la carne, como cada vez más frutas, cada vez más lácteos, harinas que no eran propios particularmente de su dieta. Entonces, América Latina, que es esa gran bodega alimentaria, pues obviamente que representa un objetivo importantísimo para la seguridad alimentaria de China. Todo eso tiene unos impactos enormes en muchos sentidos, entre otras porque como en América Latina no tenemos una legislación clara, hay unos grandes vacíos normativos frente a el uso de la tierra, su usufructo. Hay obviamente toda una serie de situaciones que dan lugar a que sea más fácilmente que las empresas extranjeras se hagan a esos territorios, inclusive no necesariamente poniendo a nombre suyo las tierras, sino obviamente manteniendo todo tal cual, pero sí haciendo acuerdos con sea personas naturales o personas jurídicas para hacer uso de esa tierra. Entonces, ahí es donde, digamos, la situación se complejiza porque es muy difícil hacerle seguimiento. Las investigaciones son escasas, la información, por ende, es escasa. Y además, sabemos que nuestros países, en la región latinoamericana, nuestros censos, por ejemplo, nuestra información básica no está actualizada, no tenemos información clara de lo que ocurre y de lo que es la dimensión de nuestro territorio y de los recursos con los que contamos. Y eso obviamente que termina siendo una situación que complejiza aún más el estudio del fenómeno y por ende también el que se venga ampliando, incrementando este fenómeno, que tiene su cariz legal e ilegal en el sentido de que hay quienes entran grandes empresas o la compra de acciones de grandes empresas por parte de China, como de otros países, y que tienen que ver con el sector agrícola o agroindustrial, pero también actores ilegales donde esos otros países también están allí obrando. Por ejemplo, para la tala de bosques, entonces el proceso de la deforestación, para lo que tiene que ver con minería ilegal, que también el fenómeno de la minería ilegal es enorme, y otros tantos, por ejemplo, el ganado, la deforestación para poder tener ganado. Y todo esto además tiene como gran escenario en América Latina la Amazonía. La Amazonía se constituye en el gran escenario donde estamos viviendo eso. Y contrario a las cifras oficiales que dan cuenta de que los cultivos de coca se han venido luchando contra los cultivos de coca en la Amazonía, sí, pero se está invisibilizando el fenómeno de la deforestación para el ganado, que es muchísimo mayor. Para el cultivo de coca es apenas una sexta parte de lo que se está utilizando para tener ganado. Entonces, desafortunadamente, el fenómeno es todavía más complicado, teniendo en cuenta que estamos en nuestro pulmón, que además no solamente es el pulmón de Sudamérica y que equilibra el clima de Sudamérica, la Amazonía equilibra el clima de Sudamérica, no determina, sino que también es el pulmón del mundo. Muchas gracias por esta breve conversación, felicitaciones por esta publicación y a las personas que van a ver este encuentro YEPRI los invitamos a que en la página del instituto accedan a la publicación completa. Recibo un saludo.